La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de Diálogos Universitarios. Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Audiencia de Voz Andina Internacional, un cordial saludo. Bienvenidos a esta entrega de Diálogos Universitarios a través de Voz Andina Internacional, la emisora de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Les damos la más cordial bienvenida, así como damos la bienvenida al doctor Cristian Mazapanta, docente investigador del área de Derecho de nuestra querida universidad, quien hace algunos días acaba de ser receptor del premio José María Velasco Ibarra en la categoría de Derecho Público por su libro Mutación de la Constitución del Ecuador, la Corte Constitucional como Constituyente Permanente. Este fue una edición que ya la habíamos comentado en fechas anteriores, pero ahora queremos expresarle en este espacio nuestra felicitación, doctor, el orgullo que tenemos como integrantes de este Centro de Estudios Superiores por este premio que, reitero, nos enorgullece, y que dándole la bienvenida quisiéramos que en primer lugar nos cuente un poco cómo fue ese acto, esa sensación de recibir este premio municipal de Quito. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, estimado Ramiro. Bueno, en primer lugar agradezco muchísimo tus palabras. Bueno, el acto en sí fue un acto lleno de emoción. Yo podría describirlo en tres grandes momentos y agradeciendo a tres grandes instituciones que han formado parte en este proceso de construcción y presentación de este trabajo académico. En primer lugar, pues agradecer a la Universidad Andina Simón Bolívar, toda vez que esta obra es producto de un trabajo no de recién, sino de hace más de aproximadamente 8 años atrás. Como comentábamos en ocasiones anteriores, este libro es producto de una serie de investigaciones que fueron a su vez insumos para mi tesis doctoral, con la cual yo obtuve el título de doctor PhD por esta casa de estudios. Por lo tanto, a mí me llena de una emoción, obviamente, que un producto académico que ha sido resultado de una construcción periódica haya logrado ese reconocimiento. En segundo lugar, a la Corte Constitucional del Ecuador. Mi libro se titula Mutación de la Constitución en Ecuador, la Corte Constitucional como Constituyente Permanente, y pues precisamente durante los años que yo laboré en esa institución pude sistematizar desde un ámbito no solo teórico sino también pragmático las distintas sentencias emitidas por la Corte Constitucional, lo cual me permitió a su vez poder compilar, por llamarlo de alguna manera, líneas jurisprudenciales y poder observar de manera directa cómo se fue modificando justamente las normas constitucionales desde una perspectiva jurisprudencial. Y en tercer lugar, como no podía ser de otra manera, pues agradecer obviamente a mi familia, quien es un soporte y ha estado atrás justamente de estas largas jornadas de investigación. La construcción de una obra académica es el producto de un trabajo colectivo, y en virtud de aquello, pues yo, el día de la premiación, pues me sentía muy contento, pero además muy agradecido a estas tres grandes instituciones que han colaborado justamente en la producción y luego obviamente en la publicación de este trabajo académico, de la cual yo me siento muy muy satisfecho y también orgulloso de haber obtenido el premio José María Velasco Ibarra, que es el mayor mérito académico en el ámbito del derecho público. Claro, cómo no, estos premios además se entregan anualmente a propósito de recordar el aniversario fundacional de la capital ecuatoriana. Entremos ahora a unas líneas sobre el libro, ¿no? Usted utiliza estos términos mutación y permanente. ¿Es que nuestra Constitución, se podría decir, está viva, tiene cambios constantes? En fin, partamos de esa apreciación que nos puede dar un contexto para entender su obra, doctor. Claro, cómo no. Miren, existen distintas corrientes teóricas con relación a los cambios constitucionales. En virtud de aquello, pues existe una corriente que establece un originalismo de la Constitución,
mediante el cual se debe respetar el sentido y el alcance que tuvieron quienes crearon justamente las constituciones. De cierta manera, parafraseando, se utiliza el término, hay que respetar la voluntad de los padres fundadores del constitucionalismo. Por lo tanto, quienes mantienen esta corriente son muy reacios a cambios en la Constitución. Sin embargo, existen nuevas corrientes que van de la mano con un dinamismo constitucional, en donde se establecen que las constituciones, al ser una construcción humana y al ser un producto social, obviamente van cambiando y por lo tanto deben irse adaptando en el tiempo y en las necesidades que un determinado conglomerado social requiere. Ahora bien, en los procesos de cambios normativos, esta disyuntiva queda de cierta manera solventada de una manera bastante sencilla a través de procesos de reforma. Por ejemplo, una ley se va adaptando a las necesidades históricas de una sociedad, se reúne la Asamblea, en este caso nacional, el Parlamento, y cambia la norma jurídica. Pero ¿qué sucede con la Constitución? Como todos sabemos, la Constitución es producto de una Asamblea Constituyente, que no es permanente, que nace, crea la Constitución, la misma es aprobada por referéndum por el pueblo y desaparece. Quienes fueron constituyentes en el 2008 ya no son constituyentes nunca más. En virtud de aquello surge esta disyuntiva. ¿Cómo lograr esa adaptación histórica, verdad, de las necesidades sociales cuando no tenemos un órgano primigenio que haga esas modificaciones como lo hace la Asamblea en el caso de las leyes? Y entonces surgen varias corrientes, ¿verdad? Distintos mecanismos de adaptación de la norma constitucional. Y ahí es donde se establecen mecanismos formales de cambio de la Constitución y mecanismos, por llamarlos de alguna manera, informales, en donde la Constitución también se va adaptando a estas emergentes necesidades. Dentro de los mecanismos formales, por lo menos en el constitucionalismo ecuatoriano, nosotros tenemos tres grandes instituciones: la enmienda de la Constitución, la reforma parcial y la Asamblea Constituyente. Cada una de ellas en un nivel diferente de gradación, es decir, de la más sencilla a la más compleja. Las enmiendas constitucionales involucran un cambio ligero dentro de la norma constitucional, siempre y cuando, conforme lo establece el artículo 441 de la Constitución, no modifiquen elementos sustanciales en cuanto a la estructura del Estado, no sean regresivos en el ámbito de derechos y garantías o no modifiquen el propio proceso de reforma de la Constitución. Por otro lado, tenemos reformas parciales, que involucran un cambio ya más profundo a las normas constitucionales. Y por otro lado, tenemos la Asamblea Constituyente, en donde si la sociedad en su conjunto, ¿verdad?, mediante una consulta popular, mediante un referendo, termina diciendo ya no queremos más esta Constitución, se crea una nueva Asamblea Constituyente y se produce una nueva Carta Fundamental. Estos son los mecanismos formales. Ahora bien, sin embargo de aquello, este proceso es complejo. Se necesita no solamente un proceso de legitimación a través de recolección de firmas y de iniciativa ciudadana, un proceso de iniciativa del presidente de la República o un proceso de iniciativa de la Asamblea Nacional, del Parlamento, con un voto considerable de los asambleístas. Es complejo, primero, esta iniciativa. Complejo, pero constitucional propiamente, constitucionalmente, ¿no?, regulado, así es. Luego de aquello tiene que pasar por un dictamen de la Corte Constitucional que establece el mecanismo de cambio, luego de aquello la calificación de preguntas, cuestionarios, contenidos, etcétera, etcétera, y finalmente someter nuevamente un referendo aprobatorio al pueblo ecuatoriano. Entonces es un proceso largo, es un proceso complicado de modificación. Pero, paralelamente, existen ciertos procedimientos que han sido invisibilizados, pero que existen. Y ahí es donde entran estos mecanismos informales. El más vigente de aquellos, la mutación de la Constitución. ¿Qué involucra una mutación de la Constitución? Cambiar el sentido de la Constitución sin modificar en nada el texto escrito. ¿Y cómo se hace eso, doctor? ¿Cómo opera esta mutación constitucional? Primero, no es que lo pueda realizar cualquier órgano, obviamente. Lo realiza el órgano de cierre dentro de una administración de justicia. En nuestro caso, la Corte Constitucional del Ecuador. ¿Se lo hace a través de qué mecanismo? A través de la hermenéutica, a través de la interpretación. Por lo tanto, existe una norma en la Constitución, ¿verdad?, que señala tal cosa. Ejemplo, el matrimonio igualitario. Hombre y mujer. Lo dice expresamente. Sin embargo,
debido a las necesidades sociales, debido al surgimiento de nuevos actores en el contexto de nuestra sociedad, debido a la tutela y reconocimiento más amplio cada vez de derechos por parte de la ciudadanía, surgen nuevas necesidades que el constituyente en un determinado momento no lo previno. Entonces, claro, viene el órgano competente, Corte Constitucional del Ecuador, en nuestro caso, por ejemplo, y realiza una interpretación de esta normativa. Entonces dice, mira, aplicando esta interpretación conforme a un bloque de convencionalidad, conforme a un bloque de constitucionalidad, específicamente en el matrimonio igualitario, la opinión consultiva 24/2017, se realiza una interpretación y dice, nuestra Constitución señala que estará a la par de la norma constitucional todos los instrumentos internacionales de derechos humanos que tutelen, ¿verdad?, los derechos de las personas y de la naturaleza. Y cuando incluso estos sean más favorables, estarán por sobre la Constitución. Entonces, la opinión consultiva 24/2017 tutela de una manera más progresiva los derechos de las personas LGBTIQ+. Y por lo tanto, ¿qué sucede? La Corte, sin cambiar en nada el texto de la Constitución, reconoce y dice, no solamente es hombre y mujer el matrimonio, sino que da apertura a un matrimonio igualitario en donde se amplía el campo para otros actores sociales. Por ejemplo, para llegar a eso, existió un antecedente como es todo un movimiento, ¿no? Peticiones a la Corte Constitucional. En base a eso es que se logra esta parte de mutación en la Constitución. ¿Es así, doctor? Así es. Las mutaciones constitucionales en gran medida obedecen a estas necesidades sociales. Exacto. Es decir, existen grupos emergentes que cada vez reclaman más la tutela de los derechos, ¿verdad? Y hay elementos, como obviamente la sociedad es dinámica, que no se prevenía en un inicio cuando se creó una Constitución. Voy a matizar un ejemplo, la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica. Enmendada sí, pero no es que se ha emitido una nueva Constitución en sí. Pero, ¿qué sucede? Los padres fundadores del constitucionalismo norteamericano, por ejemplo, en aquella época no iban a prevenir, por ejemplo, un tema de un matrimonio interracial. Era impensable, ¿verdad? Vino la Corte Suprema y en el caso Loving versus Virginia establece el primer matrimonio interracial. Muchos de los derechos y de las conquistas de los derechos civiles y políticos en la Unión Americana obedecen justamente a una dinámica jurisprudencial, ni siquiera una dinámica legislativa. Porque obviamente, y mucho menos de una constitucional, porque los fundadores de Norteamérica no lo preveían en aquella época. Pero tenemos sentencias icónicas, Johnson versus Texas, de la libertad justamente de expresión. Tenemos el caso propio Marbury versus Madison, que establece un judicial review. Es decir, vía jurisprudencia se han venido operando justamente estos cambios constitucionales, que obedecen en gran medida justamente a las demandas y necesidades de un determinado grupo, un determinado conglomerado social. Ahora bien, sin embargo de aquello, ¿verdad?, las mutaciones no están exentas también de un debate y de peligros, que es algo que yo también lo analizo dentro de esta obra. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, como esto está sometido a la voluntariedad de operadores jurídicos y de un órgano colegiado, en nuestro caso una Corte Constitucional, podría bastar ni siquiera 9 votos, porque son 9 jueces que forman la parte de la Corte Constitucional, sino 5 de ellos, para poder realizar esta modificación dentro de una normativa de la Constitución. Y obviamente eso podría generar un problema. ¿Por qué? Porque una de las características del constitucionalismo democrático, y algo que caracteriza justamente a las constituciones, sobre todo a la ecuatoriana, es esta legitimación directa que tiene la norma constitucional a través del referendo aprobatorio del pueblo. ¿Por qué la Constitución es suprema? No porque lo decidieron 100 y pico de constituyentes en aquella época. Es suprema porque es la voluntad del pueblo. Nosotros fuimos y depositamos nuestro voto para aprobar esos 444 artículos de la Constitución ecuatoriana. Entonces, eventualmente, ¿qué peligro se podría suceder? No estoy diciendo que esté operando, obvio, pero obviamente que podía pasar. Imaginémonos una corte o tribunal constitucional que termine siendo cooptado por algún tipo de interés económico, político, social, etcétera, etcétera, y que conforme una mayoría, ni siquiera de 9, de 5 operadores jurídicos. Podrían fácilmente, justamente, realizar estas modificaciones implícitas a la Constitución.
echándose abajo toda esta voluntad mayoritaria de un pueblo, como podría ser el pueblo ecuatoriano. Entonces un poco el libro refleja eso, ¿no? Esos matices. ¿Qué ha pasado y qué podría pasar frente a una institución poco analizada en el contexto latinoamericano y peor aún en el contexto ecuatoriano, como es la mutación de la Constitución? Qué interesante y qué instructivo lo que nos cuenta, relata y nos da como sus conocimientos, doctor Mazapanta. Ahora, usted, estudioso de la y las constituciones del Ecuador, ¿qué es lo que más se ha reformado? ¿O hay una variedad de tópicos, temas, aspectos en nuestra vida constitucional? Así es, estimado Ramiro. ¿O qué es lo que más cambiamos en la Constitución los ecuatorianos? Miren, los ecuatorianos tenemos una tendencia y suele denominarse doctrinariamente una posición bastante volátil en cuanto al electorado ecuatoriano. Es decir, cambiamos rápidamente de posiciones ideológicas, de posiciones políticas. Y esto obedece también a esta lógica de las modificaciones que se han dado en la Constitución, tanto en el ámbito formal como también en el ámbito informal. Si nosotros recordamos, gobiernos anteriores empezaron con enmiendas a la Constitución, que en muchas ocasiones ni siquiera obedecían a una lógica de una estructura de modificación de la Constitución desde una perspectiva integral. Recordemos que un exmandatario proponía, por ejemplo, dentro de una enmienda de la Constitución, el relativizar las garantías jurisdiccionales como la acción de protección, cuando expresamente nuestra Constitución es garantista y proclama la protección de los derechos y las garantías en el ámbito constitucional. Entonces, obviamente se daba una lectura muy simplista, sin analizar integralmente la esencia o el sentido mismo de la Constitución. Recordemos que de igual manera, dentro de este contexto, ¿no?, de cambios a la Constitución, se presentaron igual propuestas, incluso del propio órgano parlamentario, en donde se analizaba este tema de la reelección en el ámbito presidencial, cuando hay una limitación dentro de la propia Constitución de la República. Ojo, desde una perspectiva formal. Es decir, que incluso formalmente tratamos de buscar normas elásticas o pronunciamientos elásticos para que se pueda realizar este tipo de modificaciones. De ahí se han dado otro tipo de modificaciones vía enmiendas, sobre todo la enmienda ha sido una institución que reiteradamente ha estado siendo empleada por parte de los distintos actores, sobre todo políticos en el Ecuador, para modificar la Constitución. Enmiendas que van de la mano con cambios ligeros, ¿no?, a la Constitución, que no ameritan mayores transformaciones. De igual manera hay que ser se puede decir muy honestos en aquello. También se han dado ciertas interpretaciones polémicas, ¿no?, como cuando se reconfiguró el Consejo de la Judicatura en aquella época, cuando se reconfiguró el ámbito del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de la votación plebiscitaria, es decir, el voto directo, que antes no se preveía de esa manera dicha conformación. Entonces, las modificaciones desde una perspectiva formal han venido operando y creo yo seguirán operando desde esta lógica. Ahora bien, algo que no se visibilizaba, y allí quizá la importancia de este trabajo de investigación, son las modificaciones informales. Porque al final del día las modificaciones formales se tornan en un tema de debate público. Los medios de comunicación, la academia, ¿verdad?, los juristas, permanentemente hablamos, discutimos de estas propuestas y de estos cambios formales que se dan. Pero ¿qué queda invisibilizado a veces? Estos cambios informales. ¿Qué son esos cambios informales? Justamente las mutaciones vía hermenéutica. ¿Por qué? Porque el ciudadano de a pie no está revisando pues las sentencias de la Corte Constitucional todos los días. Sí, claro. El académico en muchas ocasiones pues a veces tiene líneas de investigación y no está revisando pues determinada temática. Entonces, ¿qué sucede? Que de igual manera, vía mutación, se han realizado cambios a la esencia de las normas constitucionales. Y en el libro que presentamos, justamente se analiza ejemplificativamente, porque se han dado muchos más cambios, procesos de modificación implícita, mutaciones de la Constitución, operadas por la Corte Constitucional, tanto en garantías jurisdiccionales como también en control constitucional. Y para aquello se toman muestras, ejemplos, como por ejemplo en la acción extraordinaria de protección,
Mira, la acción extraordinaria de protección, conforme la Constitución de la República, es muy expresa. Opera respecto a sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, que se encuentren firmes y ejecutoriados. Que esto para los abogados pues les puede resultar un tema obvio, claro, ¿verdad? Está ejecutoriado, está con autoridad de cosa juzgada. ¿Cuándo se ejecutoría una decisión? 3 días después de la notificación respectiva. ¿Qué sucede o qué hizo la Corte Constitucional? ¿Qué ha hecho la Corte Constitucional vía hermenéutica? Se han presentado acciones extraordinarias de protección, se han solicitado recursos de aclaración y ampliación. Ojo, cuando tú interpones un recurso todavía no se ejecutoría, porque obviamente está interpuesto un recurso. Sin embargo, han admitido a trámite acciones extraordinarias de protección. Cuando la Constitución dice sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia, definitivos, en firme y ejecutoriados. Modificación al texto expreso de la Constitución vía hermenéutica. Lo ha sucedido con la acción extraordinaria contra decisiones de justicia indígena, en donde van más allá de lo que establece el 171 de la Constitución. Lo mismo con la acción por incumplimiento de actos normativos de carácter general, cuando la naturaleza involucraba obviamente de esta institución un análisis de normas infraconstitucionales, inferiores obviamente a la Constitución. Pero la Corte Constitucional ha entrado incluso a analizar temas de tratados internacionales vía acción por incumplimiento, sin que la Constitución lo diga de esa manera, modifica sin alterar el texto. Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, en el contexto de la acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes, que arrancó como una acción autónoma con las reglas de procedimiento para ejercicio de competencias de la Corte Constitucional para el periodo de transición en el año 2008. Pero que la Corte Constitucional vía jurisprudencia en una sentencia, en la primera sentencia de hecho de precedente vinculante, la 00110 PJOCC, la convirtió en garantía jurisdiccional en una de sus reglas jurisprudenciales. Crea garantía, que no lo contempla la Constitución, a través de sentencia. Y lo mismo en el control constitucional. En la inconstitucionalidad por omisión, por ejemplo, relativa, la Corte dice palabras más, palabras menos, que la inconstitucionalidad por omisión relativa por parte del legislador eventualmente no opera respecto a la disposición transitoria primera de la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque ahí se establecían unos plazos para la emisión de unas leyes. El legislador superó esos plazos, no emitió la ley en esos plazos. ¿Qué involucraba esto? Una inobservancia expresa a la disposición transitoria primera de la Constitución de la República. Viene la Corte vía sentencia, a través de la hermenéutica, y dice, no, es que esto hay que interpretarlo de otra manera. La naturaleza de la transitoria se vence a los 120 días, y como tanto ya pasó 120 días en unas leyes, 360 en otras, y por lo tanto ya no tiene sentido. Y por lo tanto no se ha observado una inconstitucionalidad por omisión relativa del legislador. Eso no dice la Constitución. Lo dice la Corte Constitucional vía hermenéutica, modificando un texto expreso contenido en nuestra Carta Fundamental. Entonces, ¿qué es lo que se avisora? O sea, lo que se pretende en este libro es decir, miren, hay modificaciones a nuestra norma suprema que están operando y que quizás no nos estamos dando cuenta. Por lo tanto, es una obligación de la academia, de los juristas, de los ciudadanos, ¿verdad?, estar atentos a estos tipos de cambios que implícitamente se están dando vía jurisprudencia en el ámbito constitucional ecuatoriano. Todos estos tópicos que usted nos está relatando y contando sobre el contenido de su libro, obviamente están en la obra del doctor Cristian Massapanta sobre las mutaciones o la mutación constitucional en nuestro país. Ahora, este libro ya tiene un tiempito en circulación, ¿no? ¿Cómo ha sido la vida del libro en esta época? Acogida, en fin, y dónde nuestra audiencia puede acercarse a conseguir el volumen de este libro. ¿Cómo no? Bueno, creo que la acogida ha tenido un gran impacto en el ámbito académico, en el ámbito jurídico. Tanto es así que bueno, ¿no? Un reflejo de aquello es justamente el premio José María Velasco Ibarra, que además es un premio, un reconocimiento que es valorado por un jurado muy estricto de expertos en el derecho público. En virtud de aquello, pues ha tenido un impacto interesante. Esta obra también pues se ha podido difundir en el ámbito internacional. Se ha logrado coyunturas para que
la obra pueda ser conocida en Colombia y también en España. Y obviamente es una forma de ir también irradiando, ¿no?, lo que está sucediendo en el Ecuador y cómo desde nuestro país podemos construir también teoría del derecho constitucional. A veces es fácil, no digo que sea completamente sencillo, pero tal vez es mucho más fácil escribir obras procedimentales en el ámbito del derecho. Tú analizas una institución jurídica y dices, este es el procedimiento, estos son los requisitos y esto tienes que hacer. Pero construir teoría jurídica es altamente complicado. A veces los escritores, no los académicos, sentimos una frustración porque decimos, bueno, pero si es que teorizamos, si construimos teorías nuevas, pues podemos tener un poco impacto dentro del abogado común, por llamarlo el abogado que diariamente quiere solucionar conflictos jurídicos. Sin embargo, creo que con esta obra se da una situación muy peculiar, porque conjuga estos dos elementos, la teoría y la práctica. Es decir, analiza desde una perspectiva dogmática la teoría de la mutación de la Constitución, la desciende a la realidad jurídica ecuatoriana, evidencia los cambios que se han producido en la Constitución, pero también desde una perspectiva pragmática permite al lector identificar cómo, cuándo y dónde se están operando dichos cambios a la Constitución de manera tácita, lo cual además se convierte en una herramienta además de consulta, no solo obviamente, para sí. abogados, y a propósito de eso, doctor, este libro, digamos, ¿es un compendio o queda todavía una investigación abierta a seguir profundizando en el tema? Y si usted tiene algún plan en ese sentido. Claro, cómo no. Mira, las mutaciones constitucionales es algo que se van a seguir dando en nuestro constitucionalismo. Y esto obviamente denota que se tiene que seguir ampliando el análisis con relación justamente a los cambios que la Corte Constitucional evidencie en el texto de nuestra Constitución. La Corte Constitucional en los últimos meses, en los últimos años, ha generado una serie de jurisprudencia. Cada vez se vuelve mucho más relevante el ámbito del derecho objetivo a través de la jurisprudencia. Por lo tanto, obviamente, esto no es una obra cerrada, es una obra que permanentemente va a ir evolucionando, va a ir cambiando. Incluso muchas de las mutaciones que inicialmente hizo la Corte la ha ido reconfigurando. La muestra de aquellos, la acción de incumplimiento, por ejemplo, arrancó de cierta manera y luego la Corte la sigue modificando hasta la presente fecha. Lo mismo con la acción extraordinaria de protección, con la acción por incumplimiento de actos normativos o administrativos de carácter general, con la propia consulta de norma. Mira que había una línea de la Corte en el año 2013, una línea sólida, por ejemplo, en donde decía que en el Ecuador solamente existía un control concentrado de constitucionalidad. Ya se mutó, por cierto, ahí ya la Constitución. Pero luego viene una nueva configuración de la Corte, nuevos jueces de la Corte Constitucional, y empiezan a reorientar la línea. Entonces, miren, ya se mutó. Luego se muta lo que ya se mutó. Y dice, a ver, pero se podría aplicar directamente la Constitución. Y luego viene otra configuración de la Corte, porque se renueva por tercios cada 3 años, y viene otro pensamiento, y dice, a ver, ahora el juez puede o aplicar directamente la Constitución, o suspender y remitir en consulta a la Corte Constitucional. Es una muestra de cómo esta mutación es tan dinámica, que obviamente a la medida en la cual evolucione la sociedad, surjan nuevas necesidades en el contexto del colectivo, se pueden ir también generando mutaciones progresivas como las que ya se está evidenciando. Y esto denota obviamente un esfuerzo y un trabajo adicional. Tendrá que hacerse una actualización, se tendrá que hacer una ampliación justamente a esta investigación jurídica. Muy bien, doctor, yo le quiero agradecer muchísimo el haber venido acá a nuestra cabina para hablar sobre este tema que no es solo de abogados, nos atañe a todos nosotros. Y reiterarle nuevamente la felicitación por haber obtenido el premio José María Velasco Ibarra en la categoría de Derecho Público por su obra Mutación de la Constitución del Ecuador, la Corte Constitucional como Constituyente Permanente. Este premio es del municipio de Quito. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias a ti, Ramiro, y a La Voz Andina Internacional. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad y el agradecimiento a toda nuestra audiencia por seguirnos. Será también un hasta pronto. Que pase muy bien. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios,
la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Diálogos universitarios. Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.